Yo les voy a hacer una introducción referente al transporte aéreo de pasajeros. El transporte aéreo de pasajeros es un servicio operado por una aeronave durante una o más etapas. Este servicio se le ofrece a un público a cambio de una remuneración o un arriendo. El transporte aéreo de pasajeros está basado en una infraestructura y como tal es fundamental para el desarrollo y competitividad de otros sectores, por ejemplo el sector turístico, ya que el principal medio de transporte de los turistas es aéreo, ya que esto les permite un mayor desplazamiento tanto nacional como internacionalmente. Bueno, en general las empresas que compiten en el mercado del transporte por vía aérea son más bien pocas y es de ahí que surge la hipótesis de competencia perfecta, ya que cada empresa se enfrenta a una sola demanda potencial y esta sola puede ser cubierta por un número mínimo de aerolíneas. De esa parte pues hablaremos más adelante, una de mis compañeras expondrá pues el tema con más énfasis. Bueno, el mercado al que se enfrentan las aerolíneas no es un mercado fácil. En principal lugar, los costos de entrada al mercado son demasiado altos, casi prohibitivos porque reducen los incentivos y la facilidad de operar de estas aerolíneas en ciertos países, ¿cierto? Eh, Aparte de eso y en segundo lugar, los precios no son fijados por las aerolíneas, sino que ellos deben de cumplir, no pueden poner su precio por un mínimo ni por encima de un máximo y depende como de una regulación de tantos vuelos de acuerdo como a su participación en ese país. Bueno, en Colombia en cuestión de participación de las aerolíneas se han hecho pues como bases en las regulaciones. Inicialmente el tema de las aerolíneas estaba concentrado en una sola empresa que era Bianca, que manejaba el monopolio de los viajes y de los vuelos pues en Colombia. Como se han hecho avances, ya han entrado pues otras aerolíneas a competir de manera pues regulada por estas entidades, pero sin embargo la concentración pues y preferencia hacia Bianca es muy marcada acá en Colombia, lo que ha permitido pues como una desigualdad y un tipo de monopolio. Buenas tardes, mi nombre es Verónica López y les voy a hablar sobre la discriminación de precios en los tiquetes aéreos. Primero vamos a definir qué es la discriminación de precios. Es cuando una empresa pretende vender un bien o un servicio a uno, dos, tres o más clientes y que a su vez estos paguen precios diferentes por este bien, aunque para la empresa el costo para producirlo sea totalmente idéntico. Para que esto pueda ocurrir, la empresa debe tener algún poder en el mercado, es decir, que tenga un monopolio en la discriminación de precios. Para este concepto aplica muy bien los precios de los tiquetes aéreos, ya que por estos tiquetes no todo el mundo está dispuesto a pagar el mismo valor. ¿Por qué? En un vuelo, por ejemplo, que va para la misma ciudad, que tiene la misma clase, los mismos pasajeros, no todos pagan el mismo precio por el tiquete. Y es porque no todos están dispuestos pues como a pagar el mismo precio. Les voy a poner un ejemplo para que podamos distinguir o comprender un poquito mejor el concepto. Yo, por ejemplo, voy a planear mis vacaciones con 3, 4 o 5 meses de anticipación. Tengo la posibilidad de ingresar, mirar las plazas que tiene la aerolínea para la fecha que yo la quiera programar y voy a tener también la oportunidad de conseguir tiquetes más económicos. Pero corro el riesgo de que si yo, por ejemplo, tengo un viaje programado para el 10 de febrero,
entonces lo voy a comprar ahorita que estamos en noviembre, voy y compro el tiquete, corro el riesgo de que la aerolínea cambie o tenga un cambio pues en estos tiquetes. En cambio, es un caso muy diferente una persona que necesite viajar por negocios o que tenga alguna eventualidad o alguna emergencia y esta persona no necesite precio, sino que necesite servicio. Entonces, ejemplo, yo voy a viajar para el 2 de noviembre y hoy es 3 y necesito conseguir un tiquete aéreo lo más pronto posible. Yo estoy dispuesta a pagar lo que necesite o lo que cueste el tiquete con tal de que la aerolínea me cumpla con el tiempo estipulado a mi tiempo de llegada o al destino que voy a hacer o voy a llegar. Esa es la diferencia entre los viajeros y por eso unos están dispuestos a pagar más y otros menos, pero es por el tipo de viaje, el tipo de viajero y para el destino que se vaya pues a dirigir pues la persona. También hay otras, para las aerolíneas, digámoslo así, una silla vacía es dinero perdido, entonces para ellos lo más importante es vender todas sus plazas a todos los viajeros y que a su vez estos queden satisfechos pues con la compra del tiquete o el viaje que están comprando. Entonces, por ejemplo, hay un vuelo que sale en 24 horas, pero todavía hay 2 o 3 sillas que están vacías. Estas sillas es donde la aerolínea saca la promoción. Es una promoción que la aerolínea saca para no tener que perder esta silla vacía y prefieren venderla a un precio menor, pero con tal de no incurrir en una pérdida. Son casos muy eventuales, entonces la recomendación es que si nosotros vamos a viajar a algún país, vamos a salir del país y tenemos un viaje programado con tiempo, la idea es poder realizar pues como la compra de los tiquetes con anticipación, porque a nosotros como consumidores nos sale más económico, porque entre más plazas hayas disponibles, más competitivos son los precios y para nosotros son más económicos. A medida que estas plazas se van llenando, las aerolíneas tienen la facultad de subir los precios y estar cobrando el 30, el 40 o hasta el 50% más por el mismo tiquete que una persona compró hace 3 o 4 meses. Esa es pues como una explicación sobre la discriminación de precios en las aerolíneas. Ellos también manejan un software donde este software, dependiendo pues la ciudad destino, para donde se vayan a dirigir, el tipo de cliente, la fecha, que sean pues como las fechas de viaje, arroja pues como unos precios y unos valores que están controlados también pues por personal humano, que ellos están modificando y están acomodando los precios dependiendo pues como a las necesidades que como aerolínea pues ellos tengan. La aerolínea, aunque hemos visto pues acá en Colombia en los últimos años han entrado nuevas empresas a ofrecer el servicio, aún sigue siendo un monopolio. ¿Por qué? Porque no es como un carro o una moto que todo el mundo pueda tener pues como acceso a ese transporte, sino que es un avión y a pesar de que en el mercado estén ingresando nuevas empresas, aún se tiene la facultad de aplicar la discriminación de precios y por eso vamos a ver siempre la gran cantidad de ofertas y que en un mismo avión casi todas las personas que estén viajando hayan pagado precios diferentes por el tiquete y va muy ligado a la necesidad de la persona y a lo que esté dispuesta a pagar por ese tiquete. Espero que les haya gustado el video y que quede muy claro la discriminación de precios en las aerolíneas. Muchas gracias. En este espacio de tiempo, en este pequeño espacio, voy a hablarles sobre la demanda en el transporte aéreo de pasajeros. El transporte aéreo de pasajeros podría definirse como un insumo fundamental que le ha permitido a diferentes sectores tener un alto crecimiento económico. Estamos hablando de sectores como las exportaciones, la importación de insumos, el movimiento de pasajeros y la carga nacional e internacional.
A eso más o menos como en 1919, Colombia fue el primer país en Latinoamérica en tener líneas aéreas comerciales. Esto fue debido pues como a la dificultad que tenían en transportar la mercancía por las diferentes zonas geográficas montañosas del país. ¿Esto qué ha permitido? Esto ha permitido a que tenga pues como una mayor rentabilidad por la conexión que tiene con otros países. La demanda del transporte aéreo de pasajeros también se caracteriza por tener un mercado oligopólico. ¿A qué se refiere oligopólico? A que son diferentes empresas las que manejan el mismo mercado, pero ninguna de ellas puede imponerse. Es decir, estamos hablando de que se comporta bajo como las mismas reglas de un mercado de competencia, pero no interactúan tanto, pues no pueden interactuar tanto un número de demandantes, pues no hay un gran número de demandantes y oferentes como para determinar los niveles de demanda, oferta y precio. Entonces por eso pues lo podemos definir como la estructura oligopólica, que son muchos mercados los que están dentro del mismo transporte aéreo, que pueden depender de hecho unas de otras, pero ninguna de esas empresas puede imponerse para hacer un monopolio, ¿cierto? También hay factores que afectan pues como la demanda, que son como los factores económicos y los factores estructurales. Los factores económicos son las personas las cuales están dispuestas a pagar el tiquete aéreo, ya sea porque laboran para empresas, porque son personas que tienen que transportarse en un corto espacio de tiempo, que solamente pueden quedarse en 2 días en X país o X ciudad, por lo tanto no les importa el precio que tenga el tiquete. Como hay otras personas que sí más bien optan más bien como por viajar por vía terrestre y ahorrarse en como la cantidad de impuestos aeroportuarios que tienen pues este transporte aéreo. Esa sería como la primera estructura, pues como el primer factor que afecta a la demanda, el factor económico, ¿cierto? También está el factor estructural. En las principales ciudades del país pues se encuentran como la población, más gente es la que vive pues a ver, lo quiero definir como es el aumento de población entre las principales ciudades del país. Por eso ha habido mayor demanda por la cantidad de personas que vivimos pues en las ciudades principales. Esto ha permitido que haya mayor pues demanda en el transporte aéreo. Por lo tanto, nos ha dado como la posibilidad de tener una mejor calidad de vida, evita largos trayectos, es bastante cómodo y confortable. Podríamos decir que en conclusión, el transporte aéreo de pasajeros ha permitido un mayor crecimiento económico en el país. Además de su estructura oligopólica que pues le permite la entrada de nuevas aerolíneas a participar en el mercado y mejorar como el servicio que actualmente presta. Esa es una de las ventajas pues que tenemos, que el hecho en el que pueden llegar otras aerolíneas, pueden tratar de mejorar lo que hay actualmente en el mercado de las aerolíneas y podría pues prestar un mejor servicio. Buenas tardes, mi nombre es Mildred Gutiérrez y yo les voy a hablar acerca de los oferentes o vendedores en el mercado del transporte aéreo de pasajeros en Colombia. Bueno, voy a empezar definiendo qué es oferente. Oferente es un agente que ofrece un bien o un servicio en un mercado, en este caso en el transporte aéreo de pasajeros. Bueno, en Colombia existen varios oferentes que prestan este servicio. Entre estos están Avianca. Avianca es el acrónimo de Aerolíneas del Continente Americano. Fue la primera aerolínea fundada en América y la segunda en todo el mundo.
Avianca se destaca por ser la segunda aerolínea más grande de Sudamérica después de LATAM. Avianca atiende en forma directa a más de 100 destinos en 28 países en América y Europa. Avianca cuenta con una flota de 100 aeronaves entre Boeing 787, Airbus y ATR 72. Actualmente dentro de Colombia realiza viajes a 23 destinos y 26 destinos internacionales. Otro oferente es LATAM, conocido antes como LAN Colombia. LATAM es una aerolínea de transporte de pasajeros, cubre destinos nacionales e internacionales. Su sede central se encuentra en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Es la compañía aérea más grande del país, con un tráfico total de pasajeros con cerca del 23% del mercado doméstico al año 2015. LATAM cuenta con una flota de 20 aeronaves entre Airbus A320 y Boeing 767-300ER. Actualmente dentro de Colombia realiza viajes a 14 destinos y 4 destinos internacionales. Otro oferente es EasyFly. EasyFly es el acrónimo de Empresa Aérea de Servicios y Facilitación Logística Empresa Integral. Es la aerolínea líder en el segmento de viajes regionales, que opera en Colombia desde el 2007 en rutas de ciudades intermedias. Es la primera aerolínea de su tipo en el país. Actualmente EasyFly cuenta con una flota de 18 aeronaves entre BAe Jetstream 41 y ATR 42500. EasyFly hace viajes a los siguientes destinos nacionales. Otro oferente es Viva Colombia. Viva Colombia es una aerolínea de bajo costo comercial de pasajeros, fundada el 10 de septiembre del 2009 bajo el nombre de Paz Colombia SAS. Su sede central se encuentra en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, pero desde el 2014 opera desde el Aeropuerto Internacional El Dorado. Se ha constituido como tiene una flota aérea de 11 aeronaves. Estas aeronaves son Airbus A320 con capacidades para 180. Actualmente dentro de Colombia realiza 20 viajes a 12 destinos diferentes y 4 destinos internacionales. Otro oferente es Copa Airlines. Copa Airlines primero se llamaba Aerorepública. La segunda compañía aérea en Colombia por pasajeros internacionales movilizados después de Avianca y la tercera en tráfico total. Copa cuenta con una flota de aeronaves entre Boeing 737-700 y Embraer 190. Actualmente dentro de Colombia realiza viajes a 9 destinos y 8 destinos internacionales. Y por último tenemos el oferente Satena. Satena es una aerolínea de propiedad del Estado colombiano. Satena es la aerolínea que cubre el mayor rutas en Colombia. Fue fundada en 1962 y presta sus servicios regionales y también tiene 3 internacionales. Cuenta con una flota de 16 aeronaves entre TR 42-500, ATR 72-500, Embraer L410 y Boeing Jet 12E. Actualmente dentro de Colombia realiza viajes a 38 destinos y 4 destinos internacionales. Satena presta o cubre vuelos a casi todos los departamentos del país.
Bueno, les voy a hablar referente a las regulaciones y a la parte legal que vigila a estas empresas a estas aerolíneas de transporte doméstico o de transporte de pasajeros. Bueno, existen varias entidades creadas para vigilar y proteger a los usuarios que usan este servicio y a su vez que crean una reglamentación para que los usuarios que utilizan las aerolíneas las cumplan. Bueno, desde 1944 existe la OACI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, y es un organismo que regula la parte técnica y económica de la aviación mundial. Bueno, antes solamente existía otro tipo de entidades, pero que solamente regulaban pues la parte de las aerolíneas europeas. Ya lo que es la OASI tiene un carácter privado y reúne varias compañías aéreas a nivel de Europa, Norteamérica, y en 1944 ya se empezaron a incluir otros países del mundo. A nivel de América Latina existe la Comisión Latina de Aviación Civil, que es la CLAC. Esta busca cumplir el desarrollo y la seguridad de las regulaciones aeronáuticas. Bueno, estas entidades se encargan de emitir resoluciones y recomendaciones buscando la cooperación de los estados en materia de transporte aéreo. Se rigen por disposiciones pues de cada país, dentro de cada país pues en la aeronáutica que es la que las estipula, pero a su vez se comunican a nivel de estas organizaciones internacionales para crear como leyes en general, tanto para las aeronáuticas como para los usuarios que usan los servicios de las aeronáuticas. Dentro de las reglas entre los usuarios y las aerolíneas podemos encontrar como el peso mínimo del equipaje, si tienes una discapacidad, con cuánto tiempo debes de anunciarlo a la aerolínea para que te proporcione los espacios adecuados para usar el servicio, el desplazamiento de ciertos ¿cómo me explico? De ciertas sustancias, de cierto tipo de equipaje que puedan llevar y que no, que puedes llevar en un equipaje de mano, que debe ser en el bodegaje, y otras reglamentaciones pues como cuando vas a viajar con un animal, los tiempos, las tarifas, pues todo eso lo reglamentan pues como estas entidades. En caso de un accidente, que cubre, que no cubre, todo lo de seguros y todo eso es lo que lo reglamenta. Existe pues obviamente un marco regulatorio internacional para el reglamento pues de la seguridad aérea, del espacio aéreo, de hasta qué parte puede ir una aerolínea y tiene los permisos de una aerolínea en cierto país, que esto también determina los desplazamientos dentro de unos países, de acuerdo pues si esa aerolínea tiene permitido ingresar o no a este país. Estos reglamentos fueron creados como para garantizar la tranquilidad de los usuarios y generar un transporte aéreo con más garantías. Bueno, esto es todo por la parte de reglamentación. Igual al final del trabajo van a encontrar las diapositivas referentes al tema. Esperamos pues que todo haya sido como claro y que sea de gusto para ustedes. Gracias.